Ahí sí. Entonces vamos con la parashá levanta o la parashá nasó, ¿ya? Esto también tiene un contexto de levantar la cabeza, ¿cierto? De levantar. Eso se refería siempre cuando las personas eran contadas, ¿ya? Cuando las personas son contadas, son consideradas dentro del pueblo, son consideradas parte de Israel, parte de la novia, parte de la iglesia, que son sinónimos, levantan su cabeza, ¿ya? ¿Qué significa? Que todos los que son considerados parte del pueblo escogido levantan su cabeza y son contados. ¿Ven? Entonces, qué importante es que todos aquellos que son contados, son considerados, son los que hemos entrado en ese pacto que comentábamos. ¿Ah? Vamos entonces aquí ahora a entrar a lo que la porción nos habla del voto nazareo. ¿Ya? Sí, correcto, ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el voto nazareo, que es lo que viene de número 6, ¿ya? Todo lo que fue el capítulo 5 anterior, ya se vio en la otra enseñanza. Aquí vamos a retomar del capítulo 6, ¿ya? Entonces se habla del voto nazareo. Y es importante que no confundamos nazareo, ¿cierto?, con nazarenos. ¿Ah? En hebreo es nazar y nazareno es Natzrat, ¿ya? Entonces, Yeshua de Natzrat, Yeshua de Nazaret, que era la ciudad. Este es un voto de nazareato, que es distinto. Que algunos confunden que Jesús era nazareno. ¿Ah? Y no, Jesús no hizo voto de nazareno por lo menos durante su periodo en el cual él estuvo ministrando, porque él bebió vino. Una de las condicionantes es que no podía tener vino. Pero después llega un momento en que Jesús dice, no voy a beber más del fruto de la vid. Y eso fue después que hace la cena de Pesaj. Me llamó la atención cuando leía este pasaje, ¿ya? Pero durante su periodo, él no fue de los que no se cortaba el cabello, ¿cierto? Porque se confunde nazareo con Nazaret, o nazareno de Nazaret, o un nazareo, devoto nazareo, ¿ya? Entonces, dice Números 6, del 1 al 7. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer, mira, haga voto especial de nazareo para dedicarse a Adonai, estará purificado lejos del vino y del licor. No beberá vinagre de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato. Hasta que sean cumplidos los días por los que se consagró a Adonai, será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Adonai. No se contaminará por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana cuando mueran, porque la consagración a su Elohim estará sobre su cabeza. Entonces, primero vemos que el voto de nazareo es un voto voluntario, ¿ya? Y que tiene ciertos requisitos, entre ellos es muy estricto, ¿cierto? Incluso mayor que el nivel de los sumos sacerdotes, que ellos sí podían contaminarse por su padre, madre, cuando ellos fallecían. Acá, nada, o sea, si ellos tomaban un voto por ese tiempo y su papá moría, no podían estar ahí. Entonces era un voto de bastante consagración. ¿Y por qué entendemos de que no se tiene contacto con muertos? Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces todo lo que está muerto de alguna manera inmediatamente para nosotros tiene que causar cierta distancia. ¿Por qué? Porque Dios en el fondo no nos creó para muerte, ni en sus planes estaba que las cosas murieran, ni que nosotros muriésemos. Entonces eso es algo que Él lo ha permitido, pero que es consecuencia, ¿cierto?, del pecado, pero Dios no nos creó para muerte, nos creó para vida, para multiplicación, para procreación. Entonces ahí también entender de que por eso Él establece una distancia con lo muerto y da ciertas excepciones, obviamente, porque entiende, fallece un padre, una madre, tenemos que estar. Pero fíjense que acá el que hacía voto nazareno determinaba el tiempo, ¿ya? Y durante ese tiempo no podía tener ningún contacto con la vid, ¿cierto? Con nada de vino, con nada que tenga que ver con viñas. No podía tampoco pasar navaja por su cabeza, no podía cortarse el cabello, tenía que dejarlo crecer libremente
y no podía contaminarse con cosas muertas. Nada. Era muy estricto en eso. Vamos a ver entonces de que el voto nazareo dice, el número 6.2, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo, la palabra hebrea es nazir, para dedicarse, la palabra es nazar, ¿ya? Hay una conexión entre nazareo y dedicación, ¿ya? Es la misma raíz, nazir, nazar, es como la conjugación de los verbos, ¿ya? Entonces, aquel que haga un voto especial de dedicación, ¿ah? De consagración para dedicarse a Adonai. Entonces, estamos viendo en el capítulo 5, capítulo anterior, ¿se acuerdan? Vimos la enseñanza, estaba hablando de la mujer infiel. ¿Ah? Y acá hace un contraste ahora con alguien que se consagra, ¿ya? Entonces, el capítulo 5 habla de una persona que no puede controlar sus deseos, ¿cierto? Habla de pecado de infidelidad, pero aquí lo contrasta con alguien que decide consagrarse, con alguien que se propone dominio propio, se propone ciertas restricciones, ¿cierto? En ofrenda, en voto al Señor. Y que tiene que ver con controlar sus emociones y abstenerse de ciertos privilegios en la vida para mostrar devoción y entrega al Señor. Entonces, vemos también ahí que el voto de Nazareo es algo que Dios produce en ciertas personas, ¿ya? Y vamos a ver algunas personas que en la Escritura nos muestran que tienen relación con este voto nazareo. En Amós, capítulo 2:11 dice, y elevé por profetas a vuestros hijos y a vuestros jóvenes por nazareos. ¿No es esto así, oh hijos de Israel? Dice Adonai. Entonces, él ha puesto, ¿cierto? Ese llamado de profetas, él ha puesto ese llamado de nazareos, ¿ya? Lo pone en el corazón y la persona lo hace como un voto al Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. El profeta dice que Adonai levantó nazareos. En alguno de los jóvenes puso el deseo de dedicarse de una manera especial a él, y a otros designó como nazareos desde antes de nacer, y ese fue el caso de Samsón, ¿ya? Samsón o Shimshon en hebreo. Jueces 13:5 dice, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos, ¿ya? En el fondo es un voto de nazareo, es un voto de consagración, es un voto de dedicación, es un voto de ser apartado, es un voto de alguien que tiene algo especial dedicado a él, ¿ya? Juan el Bautista es muy probable que también, sí, que también tenía voto de nazareo, ¿ya? Exactamente. Vamos a ver también el caso de Samuel, ¿ya? O Shmuel, profeta Shmuel, ¿cierto? Que también haya sido un nazareo, porque dice 1 Samuel 1:11, e hizo un voto, esa es Ana, ¿cierto? La mamá de Samuel, diciendo, oh Adonai Sebaot, Yahweh de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva para que sea recordada y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré. Nasa en hebreo. ¿Ah? A ti hasta el día de su muerte no beberá vino ni licor ni pasará navaja por su cabeza. Wow. Pero ella podía hacerlo. O sea, ella le hizo una petición a Dios y Dios se la cumplía, ella lo iba a dedicar como un nazareo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no lo vemos un poco en la traducción porque nosotros vimos, yo lo dedicaré, pero en hebreo es nazar. ¿Ah? Entonces, ahí en hebreo uno puede ver la conexión de ciertas palabras con ciertos significados. Entonces, y precisamente después lo aclara un poquito porque dice, no beberá vino ni licor ni pasará navaja por su cabeza. Y esas eran las condiciones del voto de nazareato. No, probablemente no. No sé, es interesante, ¿ah? Pero probablemente no se cortó el cabello. O no sabemos hasta cierto punto también. Porque el nazareato también tenía un tiempo. No sabemos si era durante toda la vida de Samuel o durante un periodo. Ah, hasta el día de su muerte. O sea, no se cortó el cabello. Uy, interesante. Se la ganó a Sansón. Ahora, si se dan cuenta, por eso muchas veces a Yeshua lo han relacionado con cabello largo. Pero Yeshua en su ministerio no tenía el voto de nazareo. Corto igual.
porque él comía y bebía vino, a diferencia de Yohanan o Juan el Bautista, que él no bebía vino. Entonces, Juan el Bautista era nazareo. ¿Ah? ¿Y cómo la cena? ¿Quién? No, pues no hacían. No bebían vino. Estaban apartados por un tiempo. ¿Ah? Entonces, por eso Yeshua es muy probable que él no tenía el pelo largo. No tenía el pelo largo. Él se lo mantenía a un corte vanoril. Claro. ¿Ah? Corte militar. No es corte militar, pero, pero sí, no era una condición de que no podía cortarse el cabello. El voto nazareo. Miren, y acá hay algo interesante. No sé, ¿sí? No sé si iba a comentar algo. ¿No? Ah, ya. Acá vamos a ver un poquito la situación con el apóstol Pablo. ¿Ya? Acá hay algo interesante porque precisamente el conocer la Torá nos va dando contexto, fundamento y contexto para entender lo que pasa después. Entonces miren lo que pasa con Rab Shaul, porque era un rabino. Ya estudió con Gamaliel, un rabino. Entonces Shaul, que era el nombre de Pablo, porque nosotros en la traducción es Saúl, pero es Shaul, el rabino Shaul, ¿cierto? O el rabino Saulo, hizo un voto de nazareato. Y estamos hablando que esto está registrado en el libro de Hechos. Y esto fue posterior a la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, esto primero nos tiene que hacer pensar en cosas. Primero, como si Jesús murió y resucitó y ya se abolió la ley, según algunos, lo digo entre comillas. ¿Cómo entonces el apóstol Pablo hace un voto nazareo? Dice Hechos 18:18, Pablo, habiendo permanecido aún muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas porque tenía hecho un voto. Precisamente el voto de nazareo, una vez que se terminaba, ¿qué es lo que había que hacer? Se purificaba en agua, se ofrecían unas ofrendas, unos sacrificios, y luego se rapaba la cabeza y ese pelo era quemado como ofrenda. ¿Ah? Bueno, eso también es la iconografía, también cuando se visten de color, porque pintan mandas, en el mundo. Claro, el mundo de ahí probablemente vienen esas famosas mandas y cosas así, pero nada en contexto, ¿cierto? A lo que la palabra dice. Entonces miren lo que dice el pasaje, ¿ah? Claro. Hechos 21 del 23 al 24 dice, haz pues esto que te decimos. Aquí los apóstoles le estaban diciendo a Pablo, porque hay que entender el contexto que Pablo perseguía a los creyentes y de repente se convierte, ¿ah? De repente tiene una experiencia, un llamado de Yeshua como apóstol, como discípulo, y por lo tanto lo integran y más encima lo acusan de andar predicando en contra de la ley de Dios. Fíjense. Miren lo que dice, haz pues esto que te decimos, tenemos 4 varones ligados con voto, tómalos contigo, purifícate con ellos, o sea, hazte baño de inmersión y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, ¿ya? Así todos entenderán, mire, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley, sigues guardando la Torá. O sea, el apóstol Pablo seguía guardando la Torá, pero lo acusaban de que no guardaba la Torá. Mire, y para poder dar una evidencia, una muestra visible, ¿cierto?, de confirmación, dice, toma este consejo que los mismos apóstoles estaban diciendo. Haz tu voto para que todos vean, ¿cierto?, de nazareo, entrega tu ofrenda, todo como corresponde a la Torá. Para que sepan que tú no eres de aquellos que están hablando en contra de la Torá, sino que aquellos que la confirman. De hecho, el apóstol Pablo él mismo dice en su discurso, ¿ah?, que él creía en la Torá y en los profetas. Entonces, es interesante ver eso. Después sigue diciendo el pasaje, entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de su purificación, que eran 7 días, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y echándole mano, y ahí, bueno, pasa una situación, lo toman y lo golpean y ahí queda. Tiene que intervenir hasta las autoridades romanas para sacarlo de ahí, y porque lo libran prácticamente de que lo maten.
Entonces tenemos allí esta situación importante de analizar, en la cual el apóstol Pablo, ¿ya? Está haciendo un voto o terminando un voto de Nazareo, ¿ya? Y por lo tanto, confirmación de que él aún reconocía la Torá. Y que eso nos choca inmediatamente con toda esta enseñanza de que Dios, a través de Yeshua, abolió la Torá. ¿Ah? Más encima pasan por alto las palabras del mismo Yeshua, que dicen, yo no he venido a abolir la ley, la he venido a cumplir. Y ni una yod, ¿ya? Ni una comita, ni una tilde pasará de esta Torá hasta que pasen los cielos y la tierra. Entonces, fíjense de cómo entender, ¿cierto? Tenemos que realmente aprender la Torá para poder entender, ¿ya? Y entender legalmente cómo funcionan ciertas cosas. Porque Dios es un Dios juez, y un juez se tiene que regir por leyes. Y las leyes son las que Él mismo ha dictado, ¿ya? Y las que le dan la legalidad a las cosas. Dios no es un ilegal. Dios no es un infractor, un transgresor. Ni aunque Él mismo dio las leyes, va a transgredir sus propias leyes. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede ir en contra de lo mismo que dijo. Yo lo dije y lo haré. Y no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Entonces hay cosas fundamentales que no podemos pasar por alto, quebrantar en base a ideas de hombres. Y ahí no tenemos que tratar de ir comprendiendo un poco cómo se desarrolla todo esto. Entonces, después dicen Números 6:2, siguiendo con los versículos, habla a los hijos de Israel y les dirá, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo, nazir, para dedicarse, nazar, a Adonai. Entonces ahí vemos la palabra hebrea que ha sido traducida como nazareno, es nazir, que significa alejado, apartado. Viene de la raíz nazar, que significa abstener, separar, consagrar. Y el verbo nazar, ¿ya? Que aparece en este mismo versículo, fue traducido como dedicarse, ¿ya? Aquí un comentario de un rabino que es Rachi dice, entiende la última parte de esta manera, a fin de abstenerse del vino para el Eterno. Entonces, ahí vemos un poquito la conexión del hebreo. Como les decía, en un momento a mí me llama la atención de que Yeshua, después de haber cenado, después de haber bebido la copa, ¿qué les dice a los discípulos? No volveré a beber de esta copa, ni del fruto de la vid, hasta que regrese. Yo pensaba, decía, el Señor desde ese momento habrá hecho un voto de nazareato hasta su regreso, porque no va a beber del fruto de la vid hasta que regrese en su reino. ¿Y acaso no dice por ahí Apocalipsis que viene con sus cabellos largos? ¿Ah? No sé, me llamó la atención. Claro, entonces es como que él en este tiempo ha hecho un voto de nazareo, por así decirlo, de dedicación ¿a quién? Está en un voto de dedicación a Adonai, en un voto que tiene que ver con mucha santidad sacerdotal. Porque él es el sumo sacerdote, pero aún el sumo sacerdote tenía ciertos privilegios, por así decirlo, ciertas garantías, ciertas cosas que les permitía, pero el voto nazareo, fíjese, no puede contaminarse con absolutamente nada muerto. Lo dejo ahí, me llamó la atención, no es algo que así sea, pero podría ser, ¿ya? Y hay algo además acerca del sacerdocio cuando habla acerca de que está sobre. Claro. Y ahora sobre un sacerdocio correcto, que es el del Melquisedec, un sacerdocio mucho, mucho mayor y mucho más antiguo, que es un sacerdocio que involucra toda la tierra. Una de las cosas que, también para que podamos entender nosotros con la verdad, que el Padre Eterno no puede transgredir lo que él ya estableció. Claro. Vemos en la historia de cuando el Claro. rey no puede ir contra el edicto. No puede ir contra su propio edicto, entonces, correcto. tiene que generar situaciones para que se pueda producir y que ese no es que anulado el edicto, sino que para hacer redención, para hacer con misericordia, y por compasión y piedad, porque puede ser que él dice que él tiene misericordia de quien quiere el Señor. Así es. ¿Por qué? Por amor. Claro. Exactamente. Por eso, de alguna forma, el proceso de salvación, y hablo de proceso,
porque la salvación es un proceso, involucra legalidad, involucra de alguna forma nosotros seamos salvos, pero de una forma legal, ¿ah? De una forma correcta y de la forma en que Dios establece sus mismos mandamientos. Entonces, tenemos, dice, número 6.3, dice que el nazareo estará purificado lejos del vino y del licor. No beberá vinagres de vino ni de licor, ni beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. ¿Ya? O sea, nada con vino. Pero fíjense, hay algo interesante. Cuando Yeshua regresa, se habla que es el tiempo del lagar del vino. O sea, la etapa en donde las uvas eran trituradas. Cuando Yeshua regresa, hay una conexión con un lagar de sangre de todos los enemigos que vienen a ser como la vendimia. O sea, ahí podríamos conectar el término de su nazareato, por decirlo así, y viene la uva, se vendimia la sangre de los enemigos, y ahí recién él después dice que en esa cena, que probablemente es la de Sukkot, ¿ah? Él va a tomar nuevamente del fruto de la vid. ¿Ah? Claro, para Sukkot, que son las bodas del Cordero. Entonces, bueno, dice la misma palabra nazar, aparece en este versículo, fue traducida como abstendrá, ¿ya? Donde dice no beberá, se abstendrá, ¿cierto? Un nazareo no puede tocar nada que venga del fruto de la vid. Sin embargo, le es permitido beber cerveza, sidra, licores y otras bebidas que no vienen de la vid. La abstención no tiene que ver con el alcohol, sino con el fruto de la vid. Ese es un comentario. Algunos dicen que no es nada de licor, nada. Otros solamente que está restringido a lo que es de la uva, ¿ya? De todo lo que viene de la uva. Por ejemplo, hay muchos licores que vienen de la uva. Por ejemplo, el pisco viene de la uva, tengo entendido, ¿cierto? El vino y todo ese tipo de variedades de vino, ¿cierto? Ahora, habría un voto de nazareo hasta cierto tiempo. Y fíjense que dice que el término del voto nazareato significaban 7 días. 7 días de purificación. ¿Ah? También ahí hay una relación con los milenios, no sé. Bueno. Después que dice, no comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos en todos los días de su nazareato. La palabra hebrea que ha sido traducida como nazareato es neser, que viene de la misma raíz que hemos visto antes y significa abstención, separación, dedicación, consagración y corona. Miren, yo la puse en mayúscula porque hay algo bien interesante en la conexión en hebreo, ¿ya? Corona. ¿Qué significa? Que el Señor, cuando nos ponga a nosotros coronas, nos va a poner señales de dedicación y consagración, porque está conectado con nazar, ¿ya? Que es dedicación, ¿ya? O nazareato. Y acá hay un comentario bien interesante que dice que la diadema santa, que es la corona que se ponían los sacerdotes y que estaba en el sumo sacerdote, es llamada Neser HaKodesh. Neser HaKodesh significa corona de la santidad. Porque ¿se acuerdan cuando colocaban aquí que decía santidad a Yahweh, santidad a Yud Hei Vav Hei? ¿Ya? Que era una consagración muy especial. Entonces esta corona de santidad, eso está registrado en Éxodo 39:30, dice, el nazir, que es el nazareo, tiene una señal sobre su cabeza, una señal de ser apartado para el Señor. Esto nos enseña que hay una relación entre el gran sacerdote y el nazareo, y la señal de su consagración está sobre su cabeza. El nazir tiene la misma santidad que el Cohen Hagadol, que es el sumo o el sumo sacerdote, o el sacerdote mayor. Así que cualquier persona, hombre o mujer, dentro de Israel tiene la opción de dedicarse a Adonai y llegar al mismo nivel de santidad que el sumo sacerdote. No sé si ven la conexión. ¿Se dan cuenta que muchas veces se ha hecho como la diferencia entre hombre y mujer?
pero en la palabra hombre y mujer están al mismo nivel. En la palabra están al mismo nivel. Y tanto el voto nazareo de consagración, tanto era para hombre y para mujer. Y está haciendo una conexión con la diadema santa, con el nacer hakodesh de santidad, que puede ser aplicado en relación al hombre y la mujer. ¿Ah? Por eso hay mujeres que son sacerdotes de su hogar. Y tienen un llamado a santidad, a ser apartada igual que el varón. Entonces dice, cualquier persona, hombre o mujer dentro de Israel, tiene la porción de dedicarse a Adonai y llegar al mismo nivel de santidad que el sumo sacerdote. Sin embargo, cuando no hay templo, no se puede hacer un voto de nazareato. O sea, también hay una condición en la Torá, y eso es importante entender la Torá, porque hay muchas cosas que están sujetas al templo. ¿Ah? Si no hay templo, no se pueden hacer. Pero la pregunta, entendiendo en este nuevo pacto, que este pacto no es del monte terrenal, sino del monte celestial. ¿Puede haber un voto de nazareo hoy? Sí. Por supuesto, podría haber un voto de nazareato, Ujú. de consagración. ¿Cierto? Porque no estamos sujetos al templo físico. En el templo físico dependía el antiguo pacto. Pero en el templo celestial, el nuevo pacto. Ahora, esto hay que cruzarlo y lo vamos a ver más adelante con la información que nos da la palabra. Seguimos, dice, esta es ley para el nazareo. El día que se cumpla el tiempo de su nazareato, será llevado a la entrada de la tienda de reunión y aproximará su víctima ante Adonai. Un cordero sin defecto de un año en holocausto, una cordera sin defecto de un año para la ofrenda del pecado y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. Entonces un sacrificio olá, una ofrenda hatat y una ofrenda shelamim. ¿Cierto? Que tenían que presentar. Más había una minjá también, después la menciona, porque también tenía que dar una medida de trigo y todo eso. Entonces habían casi de todos los tipos de ofrendas que tenía que presentar un nazareo al terminar su voto. Entonces fíjense acá que hay algo interesante, dice, ¿por qué hay que presentar un sacrificio de pecado después de terminar el nazareato? Según la interpretación de rabinos, su pecado consiste en no disfrutar de una parte de la creación de Adonai que ha dado al hombre para su bien. Adonai creó todo para que lo disfrutáramos, y al no hacerlo estamos fallando en el propósito a ello. O sea, ¿a qué se está refiriendo este comentario? Es de que como hay una abstención de vino o del fruto de la vid, y Dios hizo la vid para disfrutarla, entonces esa abstención viene a ser cubierta con esa ofrenda hatat. O sea, ellos tratan legalmente de darle una explicación a esto. ¿Ah? Porque podemos hacer una ofrenda olá, por supuesto. Podemos hacer una ofrenda minjá, sí, una ofrenda shelamín, pero ¿por qué una ofrenda de pecado? Dicen ellos. Entonces hablan de que también abstenerse de algo que Dios nos ha dado para disfrutar también es considerado errar al blanco. También se considera en el fondo pecado, porque pecado es errar al blanco, en hebreo. ¿Cierto? Y si Dios ha dado algo también para disfrutar, entonces ellos consideran de que esa ofrenda hatat viene un poco a cubrir, digamos, esa abstención, que si bien es voluntaria, por un tiempo, luego ellos pueden retomarla. Entonces, también hay un pasaje en 1 Timoteo 6:17 que dice, a los ricos de este mundo encarga que no sean arrogantes, ni tengan puesta la esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Amén. Entonces, todo lo que Dios hizo es para disfrutarlo. Entonces, como hay una abstención, ellos dan esa explicación. Ahora, ¿qué otra cosa interesante se da acá? En el texto de Hechos 21, donde se habla del voto de nazareo de Pablo, del Shaliach Shaul, que es el apóstol Pablo, estaba haciendo planes para ofrecer sacrificios, ofrendas. Porque ¿cuál es la ofrenda que tenían que entregar? Un olá, un minjá, un hatat y un shelamim. Y dice, inclusive sacrificios de pecado. Entonces dice, en el templo después de la resurrección de Yeshua. Pero a ver, ¿cómo? Esto nos plantea una situación interesante. Porque después de la resurrección de Yeshua, que fue aproximadamente en el año 30, ¿cierto?
hay un periodo de 40 años hasta que el templo es destruido. O sea, los primeros creyentes vivieron con el templo. Se reunían en el templo, en las casas y en el templo. Y si el templo estaba vigente, todavía se seguían ofreciendo sacrificios y ofrendas. Entonces es interesante porque, claro, nosotros teníamos el concepto de que el Señor viene y abolió todo, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo fue esto si todavía estaba el templo? Incluso Pablo fue a entregar ofrendas al templo. Y esas ofrendas eran sacrificios, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿los sacrificios de los animales no fueron anulados por el Mesías? Hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿las leyes de los sacrificios seguirían vigentes? Interesante pregunta. Y esto hay que tomarlo como se dice, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ocurre de que hay un periodo de transición entre la muerte y resurrección de Yeshua y la destrucción del templo. La destrucción del templo era algo que tenía que ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una transición entre ¿qué? Entre un antiguo pacto y un nuevo pacto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Lo vi en el trabajo en que estoy, ¿cierto? Que habían personas que estaban contratadas, ¿ya? Por una cantidad de, o sea, tenían un contrato, ¿cierto? De jornada completa y tenían un sueldo X. Y resulta que después entraron personas nuevas con un nuevo contrato. El mismo tiempo, pero mayor sueldo. ¿Qué creen que pasó con las que estaban con el sueldo? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces ahí se dio una situación. Unas que estaban en un antiguo pacto y otros que entraron en un nuevo pacto. Pregunta, ¿estaban los dos pactos, esos dos contratos funcionando al mismo tiempo? Sí, po. Pero desde el antiguo empezaron a reclamar porque el nuevo era mejor, po. Y querían pasar al nuevo contrato. Y reclamaron, y bueno, ahí se les tuvo que arreglar porque lo consideraban injusto. Y eso pasa y sigue pasando. Entonces, ¿a qué voy? De que el antiguo pacto en ese tiempo estaba vigente. Pero desde que el Señor hace el nuevo pacto, comienza una vigencia de un nuevo, pero el antiguo sigue funcionando. Y hay algunos que siguen en el antiguo pacto y otros que estaban entrando al nuevo pacto. ¿El antiguo pacto era bueno? Sí, pero el nuevo era mejor. Porque el mediador era mejor, porque la ofrenda era mejor, porque las promesas eran mejores. ¿Se fijan o no? Entonces, miren lo que dice. Entonces, por eso hay un tiempo allí en donde el pueblo sigue funcionando con cosas del antiguo pacto en el templo, pero de repente cuando el templo se termina, todas esas cosas quedan detenidas hasta hoy día. Una gran pregunta que yo le haría a los rabinos, y yo creo que alguien la tiene que haber hecho, pero yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, yo le preguntaría, ¿cómo lo hacen ellos para resolver el problema del pecado? Si no pueden hacer ofrendas, no pueden hacer sacrificios hatat, no pueden hacer sacrificios, ¿cierto? Olá, minjá, ninguno. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo en este tiempo ellos resuelven ese problema? Buena pregunta, ¿no? Y ellos incluso por ahí, algunos hasta, tengo entendido que sacrifican gallinas y hacen cosas así como un poquito medio así, tratando de buscarle la legalidad, pero en realidad no pueden porque no hay templo. Y si no hay templo, los que están en el antiguo pacto están supeditados a eso. Por eso, yo lo que entiendo, hermano, es que la casa de Judá todavía está en un antiguo pacto. Y ese pacto está vigente para ellos. Pero los que entramos ahora a través de Yeshua, entramos a un nuevo pacto y ese pacto también está vigente. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mire, Hebreos, libro de Hebreos 8:13. Al decir nuevo, está hablando de nuevo pacto, ha declarado anticuado al primero y lo que se vuelve caduco envejece, está cerca de la desaparición. La versión de Reina Valera dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice, ¿desapareció? Está próximo. Y estamos hablando del libro de Hebreos, un libro que se escribió posterior. Estamos hablando de posterior a los años 70. Entonces, fíjese que el entender esto nos va dando a comprender de que todavía habían algunos en el antiguo pacto y otros estaban entrando en el nuevo. Pero cuando hay un nuevo pacto, ¿cierto? Los que están en el antiguo en un momento van a tener que pasar al nuevo contrato, van a tener que pasar al nuevo pacto. Y como ese nuevo antiguo pacto ya está envejeciendo, ¿cierto? Porque hay uno nuevo, en algún momento tiene que desaparecer. Ahora, ¿cuándo va a desaparecer entonces el antiguo pacto? Para la venida. En la venida de Ahí, Yeshua. ahí nos vamos. Porque ahí los del antiguo con los del nuevo se unen. Ujú. La casa de Judá y la casa de Israel se unen. Por eso, porque el Señor tiene dos procesos ahí distintos para la casa de Israel y para la casa de Judá. Ellos todavía están en un antiguo pacto y hay que entenderlos dentro de ese antiguo pacto. Y aún Dios es misericordioso y proveedor para ellos, porque legalmente ellos están sujetos a un antiguo pacto y a una Torá, ¿cierto? Que tiene ciertas limitaciones. Pero para los que están en el nuevo pacto, ¿cierto? También tenemos la Torá, pero está dentro de un contexto distinto. Y un poco creo que es necesario explicar los elementos de un antiguo pacto y un nuevo pacto. Hasta ahí vamos, espérate. Vamos a quedar ahí. A ver, ¿qué elementos tiene un pacto? A ver, hay una diferencia entre Torá y pacto. ¿Ya? Torá vendría a ser, para que entendamos, en la escritura. La escritura de un contrato. ¿Ya? Entonces yo tengo un contrato de trabajo aquí. ¿Ya? Y ese contrato de trabajo dice las horas que usted tiene que hacer, la función que usted va a hacer, el horario, los días, los festivos, las vacaciones, el sueldo, los bonos, todo, los deberes y los beneficios. Pero ¿qué pasa? Mientras usted no firme ese contrato, todavía no hay un pacto hecho. ¿Cierto? Yo tengo listo el contrato al trabajador. El empleador lo tiene listo. Pero si el trabajador no lo firma, no hay pacto. Pero si lo firma, hay un pacto. Entonces, ahí hay una diferencia entre la Torá y el pacto. Van juntos, pero no son lo mismo. Entonces, la Torá es todo lo que el Señor estableció en su palabra. Todos los mandamientos, porque ahí puso, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, y yo también te bendeciré, te multiplicaré aquí y allá, pero si no los cumples, hay maldición. ¿Cierto? Usted va a firmar esto, piénselo bien. ¿Cierto? Porque es voluntario, nadie, el Señor le ha puesto una pistola en la cabeza para que usted firme ese contrato, ese pacto. Pero los que dicen, sí, Señor, porque en realidad, antes de llegar al pacto, nosotros vemos que el amor de Dios, cómo el Señor nos salvó, nos sanó, nosotros no hicimos nada, éramos viles pecadores, y el Señor igual hizo todo lo que hizo por nosotros. Entonces, cuando uno ve ese amor, wow, Señor, yo quiero seguirte, ¿o no? Yo firmo esto. ¿Te fijas? Entonces, eso es un poco lo que pasó. Todos pasaron pesas, fueron librados de Egipto, cruzaron el mar, vieron la misericordia, los milagros, tremendas hazañas, y el Señor los llevó a un monte. Les mostró la Torá, ellos quedaron sorprendidos, haremos y firmamos. Ni la pensaron. Pero había un contrato ahí, que tenía por un lado mandamientos, tenía bendiciones, maldiciones, promesas, herencias, o sea, era una cosa muy completa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El trabajador no cumplió su parte del contrato, porque el empleador le dio todo, le dio los beneficios, le dio los días, pero el trabajador no cumplió su pega. ¿Quién quebrantó el contrato? ¿El empleador o el trabajador? Eso es lo que pasó. Israel quebrantó el pacto, porque no lo cumplió, pero el Señor fue fiel. ¿Se fija? Entonces ese pacto quedó ahí. Y aquel que incumplía el contrato ya no era merecedor de todo lo que hacía ahí. Y por eso viene Yeshua. Porque para reafirmar un contrato se necesita sangre. Entonces, ¿qué elementos tiene un pacto? Tiene un contrato, una Torá. ¿Qué tiene? Tiene un mediador. Tiene
una ofrenda, ¿ya? Tiene alguien que lo habilita, ¿ya? O que capacita. Y tiene dos partes, ¿cierto? ¿Y qué más? Y un lugar, ¿cierto? Entonces son los elementos que van a formar un pacto. Entonces, vamos al Sinaí. ¿Cuál fue el lugar? El Sinaí. ¿Cuál fue el contrato? La Torá. ¿Quién fue el mediador entre Dios y el pueblo? Moisés. Moisés. ¿Qué sacrificios ofrecieron? Corderos, sangre de chivos, etcétera. ¿Cierto? ¿Quién capacitó al pueblo en la Torá? Moisés y el sacerdocio de Aarón, ¿cierto? El lugar fue el Sinaí, y las dos partes, ¿qué fue? Adonai, Yahweh, Israel. Ese fue el antiguo pacto. El nuevo, ¿dónde fue? ¿En qué monte? En el monte de Sión. ¿Cuál era el contrato? Jesús escribió una nueva Torá, la misma Torá, pero con mayores beneficios. Remozada. Porque la palabra dice que Él nos vino a dar, dice, con mayores promesas incluso. ¿Ah? ¿Quién fue el mediador de ese nuevo pacto? Ahí sí, Yeshua. ¿Cuál fue el sacrificio de ese pacto? Yeshua mismo como ofrenda. La sangre preciosa. ¿Quién capacita ahora en ese nuevo pacto, en ese nuevo contrato? El Rúa de santidad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad. ¿Y entre quiénes es? Vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Y entre quiénes el contrato? Entre el Señor, Yeshua y su pueblo. ¿Se da cuenta? Eso lo tenía escrito porque me faltó. Ahí lo voy a mandar porque lo tengo en una notita por ahí. Sí, El pregunta. podcast. La Sí, parte de aquí lo dice que el pacto, el primero, y que se vuelve caduco y envejece. ¿Cuál fue esa parte del pacto que caducó y envejeció y desapareció? Todavía no desaparece. No, porque está próximo a irse a desaparecer. Todavía, el antiguo pacto, entre comillas, hermano, todavía no desaparece porque está vigente para Judá. Sí, pero ahí desaparece. Recordemos que la Torá es perfecta. Salmo 19:7. Entonces, lo que desaparece de la Torá, del pacto, son los sacrificios. Sí, Porque la misma Torá lo prevé para que el Mesías tome ese lugar de los sacrificios. claro, en sentido más amplio, el pacto, como le decía, es la firma, el contrato, pero la Torá no desaparece. Por eso esa es la diferencia que explico. Ahora, la Torá tiene sus propias cláusulas. Y muchos de los sacrificios, o sea, no muchos, todos los sacrificios, el sacerdocio, están supeditados al templo. Como no hay templo terrenal, el antiguo pacto está suspendido. Está vigente, pero como medio congelado en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no se puede primero construir el templo, porque fíjense, ¿por qué los judíos, así como, yo creo como el buen chileno, oye, está ocupado hoy, hagámosla acá entonces, po. ¿Sí o no? Como buen chileno. ¿Ah? Pero o como buen venezolano, ¿ah? Si el venezolano dice, oye, ya no tenemos templo, ¿qué hacemos? Hagámoslo acá al lado, po. Busquemos otro monte bonito y lo hacemos. Pero no, la mentalidad hebrea y la palabra es tan estricta que tiene que ser en ese lugar, porque el Señor dijo que en ese lugar tenía que ser. Por eso todavía no se puede construir el templo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que como no hay templo, porque el templo tiene que estar en cierto lugar, no se puede aplicar las ofrendas o los sacrificios, no se puede activar el sacerdocio, y hay muchas cosas de la Torá que están suspendidas
mientras otras sí se pueden aplicar porque no están supeditadas al templo. Por ejemplo, el Shabbat dice en el lugar donde quiera que estés. Porque si el Shabbat dice estuviera supeditado legalmente al templo, ya no podríamos, Shabbat estaría lo mismo. Pero fíjense que hay ciertos mandamientos, dice estatuto perpetuo. Otro dice donde quiera que estés por tus generaciones. Entonces, se fija, entonces por eso es que importante es conocer la Torá. Hermano, ¿Y eso tiene relación entonces? espere, que el hermano ya... No importa, Ah, ya. la primero después. No, ya, muy bien. no, es que yo me remonto a la pregunta anterior, entonces dice, donde hay sacrificio de animales, Ajá. como está suspendido, no hay sacrificio de animales. No, pues no puede haber. O sea, hoy día legalmente ni los judíos lo pueden hacer si ellos no lo Y hacen. allí es donde viene mi razonamiento. ¿Cuándo fue escrito esto en hebreo? ¿Cuándo fue escrito el libro de Hebreo? ¿En qué tiempo? Mira, lo tenía en una lámina ahí. No O sé sea, si la... más o menos, no importa Un que celu. el Mira, libro tengo fue entendido que el libro de antes Hebreos de la fue desaparición de- descrito después de 70. No, pues, No, antes. Después del 70. Antes. A ver, vamos a ver. Aquí tengo Sí, una lámina busque acá allí. que podría aportar. A ver, según, hermano, no sé si usted mejor tiene información, pero yo no me Sí, sí. recuerdo, la verdad. No. Búsquelo, porque tenemos que ponernos en el contexto del tiempo para ver el cumplimiento de la palabra. Yo tengo un cuadrito acá. El apóstol Pablo, recuerden que él murió antes de la destrucción del templo. ¿qué? El apóstol Pablo. Aunque muchos dicen que el libro de Hebreos no fue escrito por el apóstol Pablo, pero todo indica que fue él. Según lo Todo que indica. yo estuve estudiando en un curso, es que Ajá. decía que en ese tiempo ellos pensaban que Yeshua venía pronto, Sí, para sí, que ellos venía muy pronto rápido, era sí, pronto la próxima Ahora semana, ya. este año. Entonces en ese tiempo no se dedicaban a escribir nada. Acá tengo el cuadro. Ah, A ver, libro. Mire, vamos a ver. El libro de Marco, Mateo, Jacobo, Romanos, Envíalo. Lucas. Para que lo leamos todos. Espérate, Hebreo. no te puedo creer. Justo se le falta. Espérate. Hoy no Sí, porque aparece el tenemos libro de que Hebreo. tener el tiempo para que Aló, no- aló. ¿Alguien tiene Perdona. información ahí, papá? Si bien es cierto, es una fecha indeterminada, Ajá. pero se estima que entre el 60 y 62 después de Ajá. Yeshua. Entonces, Estaba el contexto templo. es antes de la destrucción del templo. Correcto. Entonces el apóstol Pablo, como buen profeta, está precisamente, y valga la redundancia, profetizando que la parte del pacto que va a caducar envejece y va a desaparecer con la destrucción del templo, son los sacrificios de los animales, Ah, claro. porque ya nuestro Mesías ya Correcto. fue Claro. sacrificado. Sí, sí, Y como por dice supuesto. el pastor, ese tiempo de gracia ya se está pasando y se está caducando y envejeciendo. Sí, correcto. Por eso es que, como dice el pastor, el contrato tiene muchas estipulaciones. Así La es. Torá de Yahweh es perfecta. Entonces la Torá de nuestro Todopoderoso Padre tiene mandamientos que se cumplen una vez en la vida, como es el caso de la circuncisión. El hombre debería hacérselo una sola vez. Pero hay mandamientos que pueden tener muchos años de vida, pues como el caso de los sacrificios, que duraron aproximadamente 4.000 años. Entonces, después de esos 4.000 años, vendría nuestro Mesías y tomaría ese lugar, porque Él es el sacrificio perfecto. Entonces, dentro de la misma Torá, hay mandamientos, hay estatutos que vencen, ¿ves? Que vencen y pueden cumplirse en un momento o en parte de nuestra vida. Entonces, por eso es que la Torá es perfecta y no puede ser abolida en forma total, pues. Así es. Ah, No, eso es correcto. Precisamente la Torá establece los márgenes legales. ¿Ah? Y por lo tanto, tengo acá yo que la mayoría de los libros fueron escritos antes del 70, con excepción de Juan, primera y segunda de Juan y Apocalipsis, que fueron escritos entre el 80 y el 95 por ahí, ¿ya?
todos los demás libros, pero lamentablemente en este cuadro no sale el libro de Hebreos, pero es muy probable que se haya escrito antes de la destrucción del templo. Ahora, claro, llega un momento en que sí, los mismos rabinos incluso mencionan, y ojo con esto, dicen que 40 años antes de la destrucción del templo se dejaron de evidenciar pruebas o señales que Dios colocaba para el recibimiento de las ofrendas. Eso lo escriben los mismos libros judíos que están en el Talmud, por ejemplo, que dicen que había, por ejemplo, la cinta de Yom Kippur, la cinta que le colocaban el chivo expiatorio, cambiaba de color. Dice que 40 años antes de la destrucción del templo esa cinta ya no cambió más de color. O sea, en señal de que desde ahí en adelante el Señor no siguió recibiendo esos sacrificios, aun cuando el templo estaba vigente, y estuvo vigente hasta el 70. Entonces también ahí probablemente está ese periodo de transición entre la muerte de Yeshua y la destrucción del templo, 40 años, perdón, que también, mire, es un número bien interesante, porque 40 siempre habla de un periodo en que estuvo vigente, ¿cierto? Todo lo que es antiguo pacto con el nuevo, y luego eso va desapareciendo. ¿Por qué? Porque hoy día precisamente estamos en un nuevo pacto. Ahora, la casa de Judá, ojo, y hay un tema interesante, porque la casa de Judá legalmente no fue divorciada, según la Escritura, a diferencia de la casa de Israel, que sí fue divorciada. Entonces, por eso tenemos una casa de Judá, de alguna manera, aún en un antiguo pacto, que es parte del plan de Dios. Y tenemos una casa de Israel que hoy día entra no a un antiguo pacto, sino que entra a un nuevo pacto. ¿Por qué la casa de Israel no puede entrar al antiguo pacto? No puede porque ella ya fue cortada del antiguo pacto. Y la única forma de entrar a un nuevo pacto era de que el mismo Señor pudiese legalmente rehacer un pacto. ¿Ya? Y es por eso también que hay un significado en la muerte de Yeshua, como el novio, ¿cierto? Que muere. Porque si hay un divorcio, la divorciada no es libre hasta que el marido muere. Entonces, legalmente, cuando Yeshua muere, libera a la mujer divorciada. ¿Para qué? Para que en la resurrección se presente nuevamente a su esposa y puedan nuevamente hacer un nuevo pacto. Entonces, hay muchos temas legales ahí muy interesantes, pero un poco sí hay que entender que la casa de Judá va como en alguna manera un antiguo pacto aún, porque no tiene la revelación del Mesías hasta que el Mesías se le revele y puedan entrar a un nuevo pacto, porque no se puede entrar a un nuevo pacto sin el Mesías, sin Yeshua. De hecho, eso fue lo que mencionó Ricardo en una reunión que dijo también, Claro, que la casa de Judá tenía que permanecer aún sin reconocer al Mesías, pero sí conservar todo lo que era los ritos y toda la esencia misma claro. Porque ellos igual son un pueblo. testigo. ¿Hace su expiación o cómo presenta su...? No, pues legalmente no pueden. Entonces, No pueden, pero ¿cómo lo hacen? Ellos lo hacen porque ellos, acuérdense que nuestro pueblo, lamentablemente, está en corrupción, está en decadencia, pues, espiritual, al no cumplir la Torá y aceptar a nuestro Mesías. Entonces, ellos inventaron, tomando un libro de una parte de los profetas, que ellos dicen que con nuestros labios, con nuestro pidiendo perdón, obtendremos la expiación. Entonces ellos dicen que con la oración, el arrepentimiento, se obtiene eso, pero no está completo. No está completo. por eso de alguna manera también ellos agregaron el servicio del templo al Shabbat, lo agregaron a las fiestas, porque de alguna manera ellos se mantienen ejerciendo, entre comillas, simbólicamente un sacerdocio. ¿Se fijan? Por eso encienden la luz, el pan, el vino, que son cosas que también nos conectan a nosotros con el nuevo pacto, que también hubo pan, hubo vino, o sea, Yeshua tampoco deja eso. Y eso yo creo que es el servicio que ellos hoy día pueden hacer, tratando de emular el servicio en el templo, pero no pueden hacer más allá. Pero no está completo. Y no está completo porque ellos necesitan al Mesías Yeshua, pero su encuentro con Yeshua viene al final, viene en su venida. El encuentro con Yeshua nosotros ya está ocurriendo ahora, pero luego las dos casas tienen que ser unificadas en el nuevo contrato, en el nuevo pacto. Y eso ocurre con Yeshua. Por eso él tiene un proceso distinto, donde Judá sigue viviendo una sombra, ¿cierto? Una sombra de la luz que hoy día nosotros podemos entender. Por eso nosotros vemos lo que hacen los judíos
Y estamos viendo el significado, todo. Oye, ahí está Yeshua, ahí está el significado, está todo ahí. Pero ellos no lo ven. En el libro de Levítico, el libro de Levítico 17:11, si lo buscamos, ¿Ya? ahí podemos contestarles a ellos de buena manera. En Levítico 17:11, busquen allí para que vean que no es suficiente, es un complemento confesar los pecados, arrepentirse, hacer teshuvá, pero falta algo que tú no puedes hacer. Y Claro, eso lo dice Levítico 17:11. así es. Para que pueda haber expiación por el pecado, tienes que tener la sangre. Dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se las he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre, la vida, la que realiza la expiación. Si no tienes la sangre, no tienes la expiación por el pecado total. Entonces, estás cumpliendo ciertos requisitos, ciertos pasos, pero no estás completo. Entonces, te hace falta, en este caso, después de haber cesado el templo, la sangre de nuestro Mesías. Amén. Sangre perfecta, mediante la cual se nos perdona nuestros pecados. Entonces ellos utilizan esa parte de confesar, hacer plegaria, Claro. pero no es suficiente. Ellos reconocen, muchos rabinos reconocen que están en impureza. Que a eso iba yo me imagino eso, porque si ellos quieren respetar, seguir y la Torá, o sea, Sí, no estar haciendo esto. a no estar haciendo esta parte que no tienen sangre, no tienen expiación, tú puedes confesar y todo, pero la expiación es alguien más que alcance esos méritos que tú no tienes. Correcto. Mm. Eso, pues eso es muy interesante. Por eso lo único que ellos pueden hacer es beber del vino. Y fíjense, beben del vino igual que nosotros. Pues. Por eso tampoco hoy día usamos sangre, porque ya la sangre de Yeshua, la preciosa sangre valiosa, única, para expiación ya fue derramada. ¿Se fija? Entonces, pero es interesante cómo Dios es misericordioso igual, porque también tiene un plan para ellos. Igual va a redimir la casa de Judá. Ahora, fíjense, interesante, porque hoy día tenemos una casa de Judá y una casa de Israel. Y la escritura habla de dos testigos. ¿Se acuerdan de los dos testigos? ¿Quiénes son esos famosos dos testigos? Algunos también hablan de que va a venir Elías, va a venir Moisés, que pueden ser los dos testigos, que van a encarnar, ¿sí? Pero también hay dos testigos hoy día en la tierra. ¿Quiénes son esos dos testigos? La casa de Judá y nosotros, la casa de Israel. Somos testigos porque hablamos, predicamos, somos luz, ¿cierto? Encendimos dos luminarias. Entonces, eso también está ocurriendo hoy. Somos dos testigos, dos testimonios. Uno por un lado y nosotros por otro lado, pero mira. ¿Qué va a pasar al final entonces cuando estemos todos reunidos? No van a haber dos testigos porque va a haber una casa reunida. ¿No? Claro, es que hasta ahí llegan los dos testigos. Ahí se unen. Ahí se unen con Yeshua. Y Yeshua ahí actualiza todo, a todos nos corrige, a todos nos va a restaurar, a todos, porque al final Pero también, es la última palabra. hablando de derramar, pero también dice que se va a hacer derramada ahí con las hojas, todas las sangramientos. Claro, o sea, Para purificar el lugar donde... Claro, para el rito de purificación se usaban las cenizas de la vaca roja, pero eso en el fondo igual nosotros lo vemos cumplido en Yeshua, el Mesías. Él cumplió el rito de la vaca roja. Claro. Y por eso Yeshua vino a cumplir la Torá, cumplió todos los sacrificios, cumplió todos los significados. Y hoy día en este nuevo pacto es un pacto superior. No era un monte terrenal, no es un mediador terrenal, no es sangre de corderos y machos cabríos, no es un mediador cualquiera, no es un capacitador cualquiera. Fíjense, todos los elementos que cambian. Y en ese pacto estamos nosotros. Amén. Me quedó la duda de donde te habla de la sangre que va a derramar, del jurado, para que fuera sangre, es como la uva. Sí. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que dentro de las fiestas hay una etapa que es la etapa de la vendimia. Sí, no, pero me refiero a lo espiritual.
O sea, es que lo espiritual igual va a ser como lo espiritual y lo natural siempre van a ir juntos. ¿Ah? Es cuando el Señor regrese, Él destruye a todos sus enemigos Ya, y dice que los va a pisotear ya, como se pisa la uva, y así como escurre el jugo de la uva, va a escurrir la sangre de todos sus enemigos. Dice que será una altura que le llegará hasta los frenos a los caballos. Es que eso yo puro coágulo. Ahora, usted se ve fuerte, ¿eh? Se ve fuerte, pero Sí. va a ser justicia porque usted no tiene idea de la cantidad de maldad y de enemigos que hay hoy aquí, y que no hay misericordia para ellos. Claro, ya está, se va a saltar. Porque es que actúan a La sabiendas, maldad po. es terrible, hermano. O sea, hay cosas que nosotros de verdad nos parecen increíbles. Increíbles, porque están ocurriendo cosas pero terribles que nosotros no somos capaces de ver y entender. Dimensional. Estoy hablando de cosas, sacrificios de niños, beben sangre humana. Es algo terrible, hermano. O sea, eso es por decir poco, ¿ya? Entonces, de verdad que hay gente en este mundo y que lamentablemente es la que está gobernando hoy día, ¿ya? Que se está encargando de tomar el control de todo, ¿ya? Y esos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, claro, cuando uno dice, oye, pero el Señor, imagínate, va a pisotear. No, hermano, no es para nosotros humanos comunes y corrientes. Es gente de otro linaje, ¿ya? De otra simiente, precisamente, que hoy día no hay salvación para ellos. Mire, acuérdese cuando Israel entró a Canaán, todas esas tenían que ser completamente destruidos. Tenían que ser eliminados hombres, mujeres, niños, bebés, mujeres embarazadas, ganado, animal, todo, menos la tierra. Imagínense. ¿Pero cómo? Pues por eso uno dice, oye, ese Dios Jehová es... A mí no me gusta ese Dios Jehová, dice. A mí me gusta el Jesús. Ese Jesús, a mí yo amo a ese Jesús. Cambia la palabra. Oiga, pero Claro. no tiene idea que él mismo. ¿Por qué? Porque hoy día sí, estamos en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia, pero ¿para quiénes son llamados su pueblo? Para los que no lo son y son enemigos de él, el Señor le va a venir a poner el pie en la cabeza. ¿Ah? Y ahí sangre va a correr. Azul, verde, no sé de qué color, pero va a correr Yo sangre. creo que más sangre. Entonces, claro, uno dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y van a ver, como dice, van a ver la ira del Todopoderoso. Ellos, no nosotros no estamos para ira, ellos sí. Entonces es algo un poquito más amplio igual de comprender, porque a veces los pasajes son muy fuertes si uno no los entiende. Porque toda esa generación que el Señor mandó a eliminar en Canaán no eran literalmente humanos, no eran literalmente hijos de Adán, eran descendencia de una estirpe híbrida. Por eso habían gigantes, de algunos con 6 dedos, y una serie de alteraciones genéticas. ¿Por qué? Porque se había introducido un linaje que no era de los hijos de Dios. Ese linaje está hoy día también funcionando, ¿ya? Ese linaje ahí sigue funcionando porque recuerden que le dijo Dios a Eva, pondré enemistad entre tu simiente, Eva, y la simiente de la serpiente. 2 simientes. Por eso hoy día hay una simiente que es dueña de todo y que está gobernando, pero no es de nuestra simiente. El mismo Señor recuerda las palabras de Yeshua cuando él confrontó a algunos sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así, suavecitos. O sea, le dijo, ustedes no son de este linaje, no son hijos de Dios, porque ustedes aman la mentira. Tu padre es padre de mentira y es homicida desde el principio, por eso me quieren matar, porque no son hijos de Dios ustedes. Y está hablando no espiritualmente, hermano, o sea, perdónenme, o sea, nosotros hemos espiritualizado todo un poco en el contexto de la iglesia, ¿ya? Pero no, literalmente ellos no eran de esa simiente, estaban infiltrados. El mismo Juan el Bautista, cuando se vienen a bautizar, muchos fariseos y saduceos les dicen, ¿quién les enseñó a huir? Vosotros víboras.
serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque hay una generación que se mezcló con el pueblo, pero que no es hijos de Dios. Son semilla de Hasatán. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Dios no está hablando espiritualmente, Dios está hablando en forma práctica. Que el Señor puso a sus hijos, pero también Satanás puso a sus hijos. Y estos están creciendo juntos. ¿Cuándo los va a separar? Cuando venga la hoz. Al final va a cortar trigo y cizaña. La cizaña es livianita porque no tiene fruto. El trigo cae. Y a todos esos los va a agarrar. ¿Y a dónde dice que los va a arrojar? Al lago de fuego. Por eso hoy día hay dos simientes luchando en este mundo. Una simiente de serpiente y una simiente de los hijos de Dios, de Adán, que dentro de los hijos de Adán están los hijos de Dios, que son aquellos apartados como pueblo de Dios. Desde el principio. Por eso, fíjense, van a pasar personas al milenio y hay otros que van a ser destruidos. ¿Quiénes van a ser destruidos? Los que no son de esta simiente. Pero los que son de la simiente de Adán, tenemos a los que son descendientes de Abraham como una porción especial, que somos todos los hijos de la casa de Judá y de Israel, pero también hay de otras naciones que también son hijos de Adán. ¿Se da cuenta? O sea, así estoy hablando a grandes rasgos, ¿ah? Pero es importante entender un poco, por eso yo creo que esta semana, voy a ver si el miércoles o el jueves, vamos desarrollando una enseñanza un poco que es una línea desde Génesis y Apocalipsis, hacia grandes rasgos, para entender como el meollo, ¿ah? Para ir entendiendo qué está pasando, en dónde estamos, cómo se genera todo esto. Eso se llama como Sí. guía bíblica, como Claro, para ver como una línea, un hilo conductor principal de cómo se desarrolla todo esto, ¿ya? O sea que ahora yo asocio un poco la creación con lo que tú estás diciendo, la creación que te enseñan en el colegio y que te dicen que venís del mono, que yo lo conversaba justo ayer lo estaba conversando allá en mi trabajo. Claro. Y yo le decía, o venís del mono o venís de un anfibio. Y ahí me calza, y que no quiere decir de que es una teoría, es la teoría que te enseñan. Claro. No la teoría de que venimos de un padre Adán, porque es la otra simiente, y le pusieron anfibio, po, que salió del agua y después caminó y después se enderezó y ahora piensa, ¿ah? Pero por eso digo, De porque era un un anfibio. ofidio, Sí, o reptil. sí, ¿ah? por eso, porque al final esos reptan, po, salió del agua. Entonces a lo mejor esa es la teoría. Tienen colmillos. Esa es la teoría que nos enseñaron en el colegio cuando éramos chicos, de la creación, pero nos dijeron que era la otra simiente. Po. así, claro, tienes razón. Claro. Desde pequeño lo tienes la serpiente, porque te están hablando de A eso de la voy, po. evolución. La teoría de la Porque yo te estaba evolución. hablando Claro. que en la teoría de la evolución te están hablando de que tú vienes de una célula que se transformó en anfibio, que reptó y que se transformó Sí, en hombre. correcto. Esa simiente es la simiente de la serpiente. Sí, pues. Correcto. Esa es la que te enseñan en el colegio, que tú vienes de la Claro, mira, si se dan Sí, cuenta. a eso enfocaba el comentario Sutilmente de te lo comento. Claro, po. que tú vienes de esa simiente. O sea, te inculcan que tú vienes de una simiente de la serpiente. Claro. Indirectamente, Ah, empezáis a buen alcance, no lo había pecar. reparado. Es que yo conversaba la teoría de la Hay evolución, muchas cosas, hermano, bastante conversando profundas, el otro sensibles día. igual, complejas, pero es que tú empezás lo vamos a ver, lo vamos a ir desarrollando, quizás no vamos a ir profundizando en los temas, pero sí los vamos a dejar ahí como para después ir viéndolo. Pero es importante entender, ¿por qué? Porque en este tiempo tiene que haber luz en nosotros. Tiene que haber claridad, no podemos andar, como dice, como errantes, ¿cierto? Claro, tenemos que tener claro porque al entender lo medular de la escritura, podemos discernir. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, ¿cierto? Que Adán se comió una manzanita. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño y empecé a entender. Entonces, hermanos, la Torá, la palabra, está en un lenguaje que se puede discernir por el entendimiento del Espíritu. ¿Ya? Mira,
hasta decir, mira, este Jehová malo, pero uno entiende, pero yo entiendo por qué las cosas eran así. Y así se desarrolló una teología que cierto personaje tachó ciertas partes de las escrituras. Entonces decía que Jehová es el Dios malo y que Jesús es el Dios bueno. Entonces allí se desarrolló, no recuerdo el nombre del personaje, pero Sí. Y esa teoría por ahí anda metida en las ahí iglesias. es porque cada vez hay personas que creen eso. Claro. Que Jehová es de la ley y Jesús es de la gracia. Entonces eso es falso y es contrario a la Es escritura. completamente falso. Incluso hay algunos que dicen Jehová era Satanás. ¿Usted lo ha escuchado eso? Sí, sí, ahí hay gente que... Sí, eso han dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque claro, entienden de una manera completamente errada, y lo otro que confunden Hasatam. ¿Qué significa en hebreo Hasatam? Adversario, enemigo, impedimento, tropiezo, etcétera. Entonces, hay un versículo en la escritura en la cual dice que Jehová o Yahweh, ¿cierto? Fue Hasatam para Israel. ¿Viste? Pero no, lo que está diciendo que fue un impedimento, Claro. fue una, ¿cierto? Una especie de tropiezo allí. Un oponente. Un oponente, fue un adversario en ese momento porque los confrontó. Pero claro, si yo lo entendemos claramente del hebreo, entendemos lo que está diciendo, porque Hasatán primero es un adjetivo, no es ni siquiera un nombre. Por causa de las traducciones, pensamos que Satanás es el nombre del adversario, porque el origen de la palabra es adversario. Ni siquiera le está dando un nombre. Y diablo es diabolos, que significa adversario en griego. Entonces, diablo y Satán es el mismo Adversario. significado en dos idiomas. El equivalente. Entonces, ni siquiera es el nombre. Porque después en Apocalipsis le dice, fue atrapado Satanás, la serpiente antigua, el enemigo, el adversario, ¿se fija? Ahora, ¿quién es ese Hasatán? Y esa es una buena pregunta. Porque ahí empezamos, bueno, ¿y cuál es verdaderamente ese nombre de ese querubín, de ese serafín? Y hay varios nombres ahí también involucrados. Y algunos hablan también, sí, muy profundo, de que hay varios Hasatanes. Y efectivamente es así, hay varios adversarios. Por ejemplo, un Hasatán es la muerte. La muerte es un adversario y ya la venció. Pero hay otros principados que también venció. Pero al último que va a destruir a ese Hasatán. Entonces, bueno, ahí es un tema como para entrar, pero sí. Hay una tesis. Claro. Y claro, en las escrituras también hay otra tesis, pero las dos son válidas, se pueden Correcto. tratar de... Pero sí hay un Hasatán, hay un Sí, Hasatán. hay un adversario. Hay un Hasatán al hay final un que va a ser adversario, destruido, lanzado al lago de fuego, correcto. Sí. ¿Ya? Pero bueno, para no confundirnos un poco en eso, vamos para terminar, porque no lo quiero dejar, no lo quiero dejar en el aire, obviamente, para terminar con la bendición, ¿ya? Amén, la bendición sacerdotal. Número 6 del 22 al 27 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Eso está en número 6, para que se lo aprenda ahí. Esta es la bendición sacerdotal que cada Shabbat también damos a nuestros hijos, que usted puede dar a sus hijos aun cuando no los tenga en su casa. Usted está haciendo una bendición y lo puede hacer tanto un hombre como una mujer, porque si usted está apartada para el Señor, usted tiene una autoridad sacerdotal en Cristo, en Yeshua el Mesías.
¿ya? En Cristo Jesús. Y por lo tanto puede decir esta oración. Y tiene poder. Y donde vaya, no lo pueden decir. Sí. Porque a veces Sí. cuando yo voy a cualquier parte, algunas personas que me invitan a un almuerzo, a mí me sorprende. Vamos a una oración. Entonces, sería bueno aprenderme esta Sí. 24 horas. ¿Eh? Nosotros cuidamos la familia, nosotros cuidamos El Shema. El Shema se debería decir en la mañana y en la tarde. O sea, al levantarse y al acostarse. Es igual que el Señor dijo que a salir de la casa, a salir y a acostar. Sí. Sí, los niños igual les digo, acuérdense al levantarse, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y ahora dice que ese mandamiento, dice después, y este mandamiento que os prescribo hoy, los pondrás, los dirás al levantarte y al acostarte, ¿eh? Cuando salgas y cuando entres, lo pondrás en las puertas de tu casa, ¿cierto? Entonces, por eso se dan cuenta, bueno, yo tengo ahí, yo imprimí el Shema y lo puse en la ensadita de la casa. Mire, nosotros en la iglesia inventamos el ungimiento de los hogares, ¿sí o no? Pero en realidad, hermano, eso no sale en la Biblia, primero. ¿Ah? Pero lo que sí sale es que pongas el Shema en tu puerta. Y eso es primero porque eso identifica que hay personas, o hay uno por lo menos ahí, que tiene pacto con Dios y está poniendo protección sobre su casa. Amén. Pero hay un cañón que se dice cantante que canta. No me lo mandáis. Envíelo. Qué lindo. Esa es la cantada, es la versión cantada. Qué lindo. Ahí lo va a enviar después al grupo para que la compartamos. ¿Me deja compartir Sí. algo? Hay algo, hermano, que ustedes saben que Dios nos creó como seres únicos, por sobre todas las cosas. Y una de las armas más poderosas que tenemos a favor y en contra de nosotros mismos es nuestra mente. En nuestra mente se desarrollan todos nuestros sentidos. Y el auditivo y el verbal son los más potentes. Cuando, por ejemplo, hay muchas, yo creo que no soy la única de los hijos de Dios que quiere hablar, escuchar, entender el hebreo, el amareo y todo lo que nos lleve a conectarnos con una mayor comunión con el Padre Eterno. Hagan un ejercicio, porque es verdad. Por ejemplo, si alguna tiene timidez, tiene miedo, cosas así, párese frente al espejo y diga, y salúdese a sí misma. Uno dice, pero ¿cómo? Sí. Por ejemplo, yo muchas veces le digo, Rosa, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas angustiada? Y yo converso conmigo, y al conversar conmigo estoy también conversando con mi esencia. Y le digo, ¿sabes qué? Yo te invito a que renuncies a esto. De la misma forma, yo escuché eso hasta que me lo aprendí. Y automáticamente, dentro de mi espíritu, yo en la mañana, gracias al Padre Eterno, no sé cómo, yo sé pronunciarlo en hebreo, en diferentes idiomas. Y yo dije, ¿pero cómo? Y no me di ni cuenta. No es que uno a veces se haga información subliminal, sino que con el entendimiento.
A través de una alabanza está ese Shema Israel, es muy bonito, Mm. está como Sí. poesía, Mm. está como un pensamiento íntimo en español, en castellano, porque es muy diferente el español al castellano y al chileno. Yo lo escuché, un hermano que es judío, lo habla en español y dijo también voy a hablarlo en el idioma que hablan los latinos. Y la verdad que es muy profundo. Y usted tiene que usar la mejor arma que el Padre Eterno que nos ha dado acá, es el Ruach HaKodesh. Díganle a él, suelta mi lengua, cómo expresarme, cuando también habla acerca que te ordeno a ti, que pongas mi palabra en tu mente, en tu corazón, y antes no se van a dar cuenta que es como el pan de cada día, que antes, cuando apenas tú estás despertando y te das cuenta que estás pronunciando el Shema Israel y sobre todo estás confesando lo que el Padre nos ordena en la palabra. Porque todo lo que nosotros escuchamos es increíble, igual que cuando uno está enfermo. Yo cuando pasé por la terapia terrible de volver a caminar, los dolores, y yo te decía, no, cuerpo, relájate, 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 porque dentro de ti está Yahweh, tu sanador. Y saben ustedes de que ver la cara de los médicos sorprendidos por los pasos, me decía, pero si usted no debería nada, y yo caminé, el primer día que caminé 50 metros, y el doctor me decía, no puede ser, eso es imposible, estaba con la famosa, esa sonda, y me dijo, increíble, pero es ¿por qué? Porque lo que tú escuchas es lo que asimila tu mente, tu alma y el resto de tu cuerpo. Si tú dices, me va a doler el estómago porque yo voy a tomar esto, es la orden que tú le estás dando a tu cuerpo que te va a doler. Y es eso, porque el Padre dice que nosotros tenemos el poder en la boca o en la voz para dar vida o para dar muerte. Y eso uno tiene que creerse las tremendas promesas que Él nos ha dado. Y otra cosa, hermana, sabe que a veces nosotros esperamos, hoy día estamos tan rápido todo, que esperamos que todo sea inmediato. Y yo llevo un año y Chao Andrés, bendiciones. y yo notaba de que realmente el proceso, porque como que no sé si a usted le habrá pasado, pero en la iglesia donde estuve antes, como que todo así, y ahora es muy todo se soluciona ahora. Y ahora es como todo rápido, rápido. Y resulta que nosotros estamos experimentando, al menos yo lo estoy experimentando algo tan hermoso que es un proceso y que ya se está saliendo esa idea de la inmediatez, que todo Dios lo tiene que hacer al tiro cuando yo lo declaro, Él lo hace. No es así. Y ahora, por ejemplo, yo les quería contar, si bien cortito, la experiencia de cuando estuvimos en Chabot y cuando fue el momento donde dice que entrega la Torá. Los mandamientos. ¿Sabes qué? Fue un momento para mí así como, de verdad que yo el año pasado yo no lo experimenté así. Yo de verdad que lo experimenté así, tal casi como que si yo hubiese estado así ahí mismo en ese monte, ahí recibiéndolo. De verdad que no fue un rito, no fue algo así como una actividad más, no. De verdad que en ese momento yo lo fui recibiendo. Y yo digo, gracias Padre, porque este proceso, yo decía, lo estoy disfrutando. Y no así como antes, que la emoción y todo, y a veces seguir con los mismos dramas de siempre. No, esta vez es distinto. Se van viendo los cambios, los avances, pero el Padre dice que todo el tiempo. Sí, eso va a ser. Partido de lo que vivió el Shavuot. Eso no lo vamos a ver. Salmos 27. Amén, amén hermanos. Como decía Eli, es un proceso. Sí, sí. Por eso siempre hemos dicho, la salvación es un proceso de 7 pasos. 7 pasos. Llegamos al paso 4. Nos faltan 3 pasos para terminar ahora en las fiestas de otoño. Yom Teruah, Yom Kippur y Shavuot, y Sukkot. Y así cada año es un proceso que vamos viviendo. Quiero, terminar un poquito lo que nos queda. Dice ahí Salmo 67, del 1 al 7. Este es un salmo que está muy relacionado con la bendición sacerdotal. Dice, Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Alábenle los pueblos, oh Elohim, alábenle los pueblos, todos ellos. Regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra.
Alaben los pueblos, oh Elohim, alaben los pueblos, todos ellos. La tierra ha dado su fruto, Elohim, nuestro Elohim, nos bendecirá. Bendíganos, Elohim, y témanlo todos los confines de la tierra. Amén. ¿Se da cuenta cómo está relacionado? Bueno, ya ahí, bueno, tenía un poquitito, después se lo voy a enviar igual en la presentación, ya, porque ahí está un poquitito, habla de lo que menciona la bendición sacerdotal. Amén. Ahí está lo que es la bendición y la protección. Es por eso dice que Adonai te bendiga y te guarde. O sea, te bendice, pero también te guarda, ¿ya? Porque ahí, bueno, ahí dice que de qué sirve la bendición si no nos puede guardar, o si nos guarda y no tenemos bendición, ¿ya? Y también la dirección que se ve en la oración, ¿ya? Y vamos a cantarla. Amén. Amén.